Hola, buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy presentaremos ante ustedes un tema de gran importancia tanto en la vida cotidiana como a nivel de laboratorio y dentro de la industria alimentaria por sus implicaciones. Hablaremos de la microbiología de los alimentos. La exposición está a cargo de mis compañeras Carla, Andrea y su servidora María del Carmen. Bueno, para comenzar tenemos las generalidades de la microbiología de los alimentos. La microbiología de los alimentos es una rama de la microbiología que estudia los microorganismos que afectan la calidad higiénica del agua y de los alimentos. Se encarga de promover las medidas necesarias para asegurar la inocuidad, salubridad y buen estado de los productos alimenticios. Además, mantiene una vigilancia estricta de las condiciones y prácticas para preservar la calidad de los alimentos con la finalidad de evitar su contaminación y las enfermedades resultantes. Las características de los microbios que investiga la microbiología de los alimentos son su estructura, que son los aspectos como la forma, el tamaño y agrupación, entre otros. La resistencia es la aptitud del germen para sobrevivir en su entorno. La ecología es la relación del microorganismo con el medio ambiente. Las secuelas son las consecuencias del desarrollo microbiano en el producto. El crecimiento es la capacidad para crecer y desarrollarse en los propios alimentos. Y los agentes son los factores que influyen en el crecimiento de los microbios en el alimento. Esta información es esencial, pues permite conocer las fuentes y mecanismos de contaminación de los alimentos y asimismo permite conocer el destino que pueden tener los microorganismos en un producto sometido a una variedad de condiciones y efectos adversos. Existen diversas ciencias que apoyan a la microbiología de los alimentos y proporcionan herramientas necesarias para que el microbiólogo ejerza el control sanitario de los alimentos y garantizar productos carentes de riesgos para la salud de la población consumidora. Entre las áreas se encuentran la microbiología médica, que investiga los diferentes agentes patógenos para el ser humano, sus factores de virulencia y la patogenia de la enfermedad. La microbiología industrial estudia los microbios y su importancia para la obtención de productos útiles para el hombre. La inmunología investiga todos los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los hongos y también los parásitos. La bioquímica microbiana estudia las actividades vitales de los microorganismos para crear procesos de una manera diseñada. La genética microbiana investiga la función de los genes, su expresión y su regulación. La toxicología alimentaria observa la naturaleza, fuentes y formación de sustancias tóxicas en los alimentos. Y la epidemiología estudia la distribución de las enfermedades en las poblaciones. Ahora hablaremos de la historia de la microbiología de los alimentos. Muchos de los acontecimientos de la microbiología de los alimentos son comunes a los sucesos históricos de la microbiología general. Entre los principales hechos encontramos que en el año 2000 a.C., Moisés dictó las leyes sobre las cuales cuáles alimentos se podían comer y cuáles se debían desechar. Estas normas sanitarias protegieron a los israelitas contra las plagas de insectos y la carne de animales infectados con piedras, que es una bacteria. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek observó las bacterias por primera vez a través de varias lentes que formaban un microscopio primitivo. En 1860, Louis Pasteur demostró el papel que tenían las bacterias en las fermentaciones de vinos y cervezas, y en 1915, McCready estableció el enfoque cuantitativo para determinar el número más probable de coliformes en una muestra contaminada. También existen otros hechos que no se mencionan en esta diapositiva, sin embargo, fueron importantes, tales como que hace unos 400.000 años el hombre primitivo aplicó sus conocimientos de higiene alimentaria cuando pudo diferenciar aquellos comestibles contaminados que causaban malestares gastrointestinales. También en esa época se desarrollaron las primeras técnicas para preservar la comida, tales como la deshidratación y el congelamiento. Asimismo, aparecieron otros métodos que consistían, por ejemplo, en hervir los alimentos, el salazonado de pescado, el escabechado de las carnes, y las primeras religiones establecieron
rudimentaria legislación alimentaria en forma de preceptos y prohibiciones. También cabe destacar que a partir del descubrimiento sobre la relación, entre el consumo de alimentos contaminados y la falta de higiene con la aparición de las enfermedades bacterianas en el hombre, se establecieron las bases para los principios científicos que permitirían prevenir la contaminación alimentaria. La clasificación de los microorganismos consiste en los siguientes tipos. Los deterioradores son aquellos que alteran las características organolépticas del comestible. Esto quiere decir que afectan, por ejemplo, la textura, el olor, el sabor, el color de los alimentos. Y los microbios deterioradores se utilizan para estudiar la degradación de los alimentos, los factores que la favorecen y los métodos para controlarla. Entre los ejemplos se encuentran los proteolíticos, los lipolíticos, los sacarolíticos, entre otros. Los microorganismos patógenos son gérmenes que causan enfermedades y durante el estudio de estos agentes siempre se tiene en cuenta el papel del agua o alimentos en la aparición de las epidemias de la población. Los microorganismos iniciadores corresponden a aquellos microbios que sirven para controlar el comienzo de los procesos de fermentación. Por ejemplo, algunas bacterias y levaduras se usan durante el agregado de diversos alimentos y también los iniciadores se utilizan para reprimir la flora, acompañante indeseable, lo cual asegura la salubridad y también la calidad de los productos finales. Los microorganismos indicadores son microbios que sugieren malas prácticas sanitarias, tales como fuentes de contaminación indeseables o de otro tipo de accidentes durante el manejo del agua y los alimentos. Estos microorganismos se agrupan de acuerdo a las características morfológicas, fisiológicas y ecológicas que comparten. Por ejemplo, los coliformes, los mohos, las levaduras. Y los microorganismos indiferentes son los microorganismos normales del alimento que generalmente no alteran al comestible ni causan enfermedad al ingerirlos. Los ingredientes vegetales y animales llevan su propia microflora, la cual también puede persistir durante la vida del alimento. La población microbiana autóctona puede utilizarse como posible cultivo iniciador para obtener alta calidad, sabor y textura en determinados productos cárnicos tradicionales. Entre los campos de aplicación de la microbiología de los alimentos se encuentra el control, que consiste en inspeccionar la calidad higiénica de las materias primas e ingredientes, así como los productos terminados. La eficiencia estudia la eficacia de germicidas, conservadores, procesos de pasteurización y esterilización. La potabilidad analiza la pureza y calidad bacteriológica del agua. La evaluación estima la eficiencia de los procesos de lavado y desinfección del equipo, utensilios y superficies de trabajo. La diferenciación realiza el diagnóstico diferencial de la causa que provoca la alteración de un alimento y la identificación detecta a los portadores asintomáticos de microorganismos patógenos entre el personal que maneja alimentos. Asimismo, el rastreo busca las fuentes de contaminación durante el procesamiento de los comestibles. Es importante destacar que el laboratorio de microbiología de los alimentos es importante, pues permite controlar las materias primas y el producto determinado, evaluar el lavado y la desinfección e identificar portadores asintomáticos, rastrear las fuentes de contaminación, que es los campos de acción de los que ya se habló. También cabe destacar que el objetivo principal del control sanitario es la observación de los alimentos para saber si son sanos, es decir, si un producto es libre de riesgo para la salud, atractivo para los sentidos o con apropiadas pureza y frescura, y si se conserva su capacidad nutricional. Mecanismos de contaminación de los alimentos. Bueno, la contaminación de los alimentos. Se puede decir que la contaminación pues, se refiere a la entrada de agentes físicos, químicos o biológicos en el alimento ajenos a su composición natural o legalmente autorizada. Ya desde el punto de vista toxicológico, pues la contaminación de los alimentos se puede dividir en dos grandes clases o grupos, que es la contaminación abiótica, pues que es aquella que es la encargada por la presencia de componentes ajenos de la naturaleza química, y la contaminación biótica, que es producida por la resistencia de agentes extraños de origen biológico en los alimentos como bacterias, virus o parásitos.
Contaminantes abióticos. Bueno, pues en este grupo se incluyen sustancias incorporadas en los alimentos. Los efectos adversos en el consumidor son de tipo crónico, excepto cuando estos se ingieren en cantidades muy grandes. Su detección analítica requiere técnicas muy sofisticadas. Bueno, de los principales tipos de contaminantes son tres, el cual es el aditivo no autorizado, los residuos ambientales y los derivados industriales. Los aditivos no autorizados pues, son aquellos que se agregan en cantidades controladas. Un aditivo, pues se podría decir que es cualquier sustancia que se añade de manera intencional en cantidades controladas a un alimento con fines tecnológicos. Algunos de ellos podrían ser los conservadores, que en estos pues destaca más el nitrato y el nitrito, los antioxidantes, los colorantes, los saborizantes, etcétera. Los residuos ambientales pues son aquellos que se encuentran en las prácticas agrarias, entre los que destacan los plaguicidas, los metales tóxicos y los elementos radiactivos, en el cual, pues en el uso de plaguicidas, causan el riesgo de desarrollo de cáncer en humanos, el cual pues es causado por metabolitos con alta afinidad por el ADN. Y ya, pues los metales tóxicos pues causan problemas en el metabolismo en concentraciones bajas, como por ejemplo el plomo. Y ya pues sería bueno, y por último los derivados industriales pues se forman durante el tratamiento térmico a altas temperaturas, en el cual pues se forman dos, que son los hidrocarburos, que se producen al cocinar a altas temperaturas, y la histamina, que son de las más importantes y más comunes, pues las cuales se detectan en los vinos, pescados y embutidos, en donde pues principalmente es de las más conocidas intoxicaciones que se encuentran. Contaminaciones bióticos. Son los contaminantes que son provocados por los microorganismos. Provocan trastornos de tipo agudo y pues se podría decir que son fáciles de detectar en los alimentos a través de alteraciones provocadas o por medio de técnicas de laboratorio. Este se divide en varios, que el principal pues se podría decir que son los microorganismos, que se encuentran principalmente en alimentos crudos o no estériles, debido a cual la presencia de microorganismos hacen que dicho alimento se descomponga. Toxinas microbianas. Producen sustancias venenosas de peso molecular alto conocido como toxinas. Pues estas toxinas se puede decir que se dividen en dos, que son las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas son los microbios que pueden ser excretadas al medio que los rodea, y las endotoxinas pues se encuentran dentro de la célula. Las excretas. Es donde se encuentra la orina, heces y abono, que son los principales agentes de la contaminación del suelo, debido a la gran cantidad de gérmenes peligrosos que se encuentran ahí. Las plantas y animales pues, que se desarrollan en los suelos contaminados se infectan con facilidad, asimismo haciendo llegar estos alimentos a la boca de cada persona, provocando las enfermedades. Y a los zooparásitos, pues son los parásitos propios que se encuentran en los animales, que son aquellos que son de ellos mismos. Uno de los ejemplos más conocidos pues son los artrópodos, los helmintos y los protozoos. Y ya por último sean los restos de animales, que se podría decir que es la contaminación natural, el cual pues se lleva en cada ciclo de vida de cada animal. Tipos de contaminación. Bueno, los tipos de contaminación de alimentos se dividen en tres, que es la química, física y biológica. La química pues, es el ingreso de reactivos químicos en un alimento mientras se realizan los procesos de almacenamiento y elaboración. La mayor parte de los casos podría decir que son contaminados en el hogar. Física es aquella que radica en la incorporación accidental de cuerpos extraños al alimento, en donde son mezclados en comestibles durante el almacenamiento, elaboración. Bueno, algunos de los materiales con más frecuencia que se encuentran aquí, pues se podrían decir que son los pedazos de vidrio, aretes, clavos, tornillos, o hasta en cierto caso cabellos. La biológica. Bueno, se origina por el ingreso de microorganismos a un aliento durante los procesos de almacenamiento, elaboración, cocción o hasta envasado. Es la causa más común de enfermedad alimentaria y pues se debe tanto a la ignorancia como a la negligencia de cada persona. Y ya por último, pues las formas de contaminación de los alimentos.
Se refiere a la manera en que ocurre la contaminación del producto o del alimento. Sus principales tipos son pues la contaminación del origen, que es el proceso mediante el cual ingresan los microbios al alimento natural en el mismo momento en el que se genera. La contaminación de origen, pues se podría decir que es aquella que viene incluida en lo comestible y ocurre tanto en productos de origen animal y vegetal. Como se ve en la imagen de abajo, se puede decir que un ejemplo más claro sería la salmonela, en el cual pues afecta el ovario de las gallinas, de forma en que el contenido del huevo interno aparentemente se ve normal, pero puede estar contaminado por dicha bacteria. Contaminación directa. Es el mecanismo más simple de contaminación. El microbio llega sin algún intermediario al alimento. Durante la contaminación directa, en conjunto con el comestible pueden contaminarse los ingredientes, utensilios, maquinarias, envolturas y otros que a su vez se convierten en nuevas fuentes y vehículos de contaminación. Contaminación cruzada. Es el proceso mediante el cual son transformados microbios a través de un tercero, desde un punto contaminado a un alimento sano. El caso clásico que se encuentra es cuando se corta una carne cruda con un cuchillo y pues posteriormente se rebana cualquier otro alimento cocido con el mismo utensilio, asimismo provocando dicha contaminación. Los factores ecológicos que determinan el comportamiento microbiano en los alimentos. Los microorganismos, el alimento y el medio ambiente van a constituir en conjunto un entorno complejo que llamaremos microsistema. La serie de factores microecológicos van a determinar la resistencia o la susceptibilidad a la colonización de un alimento. Los factores que vamos a encontrar aquí se dividen en tres: los intrínsecos, que son aquellas características fisicoquímicas propias del alimento. Los extrínsecos van a ser las condiciones ambientales en las que se van a encontrar, y los implícitos de los microorganismos. Dentro de los intrínsecos tenemos sustancias antimicrobianas, actividad de agua, potencial de óxido de reducción, la integridad, los nutrientes y el pH. Dentro de los extrínsecos va a ser la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera, mientras que los implícitos en los microorganismos va a ser el estado fisiológico, la adaptación al sustrato, la velocidad de crecimiento, asociaciones microbianas. Vamos a mencionar solo algunos de cada tipo que sean representativos. Las sustancias antimicrobianas van a dividirse en tres. La primera clase es la natural. Son aquellas sustancias constitutivas de los alimentos de origen vegetal y animal. Tenemos evidencia científica de que sustancias como el ajo, el comino, canela, tomillo, pimientas, mostazas y romero van a tener un efecto antimicrobiano. Por eso son utilizadas como especies en la preparación de alimentos. Por otro lado, el apio, zanahoria, la toronja, el perejil, la lima y la naranja producen furocumarinas, que esta sustancia inhibe el desarrollo de las bacterias al interferir con la replicación de DNA. Por otro lado, los péptidos antimicrobianos de las plantas, como las tioninas y las defensinas, producen una muerte microbiana a través de la formación de poros transmembrana. Esto va a alterar la membrana en sí y va a destruir a la bacteria, porque sin una membrana íntegra se muere la célula. Tenemos el caso de que el ajo y la cebolla tienen sustancias como alanina y alicina, que se les ha identificado como sustancias antitrombóticas, antitumorales, hipolipidémicas, antiarrítmicas, hipoglucémicas y antimicrobianas. Tenemos las adicionadas, que son los conservadores. Los conservadores, como antes se mencionó, tienen ese efecto de mayor duración en los alimentos y tienen la característica de que inhiben mohos, levaduras y bacterias. Algunos ejemplos los tenemos en la parte de abajo, donde se dividen. Por ejemplo, en refrescos y alimentos ácidos es normal utilizar el benzoato de sodio. Para panes y pasteles es más común usar propianatos, ya sea de calcio o de sodio. Para carnes, lácteos y enlatados se utilizan sustancias ácidas como ácido acético, ácido salicílico, ácido sórbico, glicerol y nitritos. Por último, en las sustancias microbianas tenemos aquellas que son residuales. Estas llegan de forma accidental a los alimentos.
Tenemos los germicidas que son arrastrados en el proceso de desinfección durante el proceso en los diversos equipos y también el uso de antibióticos que son aplicados a carnes rojas, pescados y vegetales para tener este efecto antimicrobiano. Dentro de los intrínsecos también hablaremos del pH. Se dice que los alimentos con un pH 7 o mayor son susceptibles a bacterias, aquellos que se encuentran en pH alcalinos. En alimentos ácidos con pH de 4.5 o menores es más susceptible de encontrar el desarrollo de mohos y levaduras. También tenemos dos conceptos importantes como es la acidificación. Este previene la proliferación de bacterias y va a contribuir a mantener la calidad de los alimentos. Como dijimos, pHs alcalinos hay mayor desarrollo de bacterias, entonces aplicamos un efecto contrarregulador como es el agregar ácidos. También tenemos los correctores de acidez que van a modificar o controlar ya sea la acidez o la alcalinidad que tiene un alimento. La integridad se refiere a que es íntegro aquel alimento que no presenta alteración alguna. Para esto tenemos ciertas barreras que presentan nuestros alimentos que pueden ser de tipo natural o artificial. Natural sería aquella como las cáscaras de huevo, las cáscaras de las mismas frutas o de las verduras, que tienen ese efecto de barrera física. Y las protecciones artificiales son aquellas que se les adicionan o se le agrega al alimento para evitar el acceso de microorganismos, como son los plásticos, las envolturas o enlatados. Eh, Hablando de los factores implícitos de microorganismos, son aquellas propiedades directamente relacionadas con las especies microbianas, su metabolismo y las relaciones que establecen. Hablando del estado fisiológico, son aquellas condiciones funcionales en que se encuentra un microbio durante una fase específica de su vida. Después de que se le aplica un tratamiento inadecuado sobre un alimento, se pueden encontrar bacterias en tres estados, como es el daño subletal, el viable pero no cultivable y la endospora. El daño subletal habla de aquel que la bacteria ha sufrido aquel daño, pero no llega a matarla completamente. Viable pero no cultivable habla de que decrece la velocidad de crecimiento en los alimentos y las endosporas son mecanismos de defensa que hacen ciertos tipos de bacterias al hacer esta producción de esporas que es para resistencia. La adaptación al sustrato es la aptitud para aprovechar la cantidad y el tipo de nutriente. Se ha encontrado evidencia que las bacterias gram positivas son exigentes en sus requerimientos alimenticios. Esto quiere decir que no son capaces de sintetizar ciertas sustancias necesarias para su crecimiento. Por otro lado, las bacterias gram negativas son aptas para satisfacer sus exigencias básicas a partir de carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. Por eso será más común encontrar contaminados nuestros alimentos por bacterias gram negativas, porque son más adaptables al medio. En factores extrínsecos tenemos que son los elementos que conforman el medio ambiente y que afectan tanto a los microbios como al alimento. Tales pueden ser como la temperatura. Cuando encontramos bajas temperaturas, esto influye directamente en las bacterias porque detiene su crecimiento. Por eso es un método de conservación de los más utilizados. A altas temperaturas, cuando se hace un aumento leve, esto va a aumentar la tasa de crecimiento bacteriano, pues se favorecen las condiciones básicas de desarrollo óptimo para las bacterias. Cuando se eleva a valores muy altos o específicos, van a desvitalizar a la célula, puesto que estamos haciendo acciones que requieren de matarlas. Cuando tenemos la humedad relativa, puede darse el caso de que el alimento con una AU bajo es llevado a un ambiente húmedo. Aquí va a empezar a depositarse el agua y va a favorecer el crecimiento bacteriano. Cuando tenemos un alimento al que se le aumenta la temperatura y la humedad relativa empieza a disminuir, provoca la desecación del alimento. Puede verse afectado nuestro alimento cuando nuestra primera opción era matar las bacterias. Dando por concluido nuestro tema, tenemos que la microbiología de los alimentos es una herramienta de gran utilidad,
destinada a solucionar los problemas sanitarios mediante metodologías cada vez más avanzadas y eficaces. Es importante conocer, higienizar y cuidar el alimento que se consumirá, pues la contaminación puede ser desde la cosecha hasta la mesa. Y para evitarlo debemos conocer factores que influyen en el microsistema que comprende nuestro alimento. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos haya quedado entendible y les haya gustado. Muchas gracias por ver el video.